La verdad es que me ha sido un privilegio tenerte aquí en la UDG. Creo que eres una persona con bastante preparación, con muchísimo conocimiento y poder tener la oportunidad de, pues, no sé, absorber ese conocimiento tuyo, tener esta experiencia, pues ha sido magnífico. Ahora, pues, nos gusta mucho el tema que diste presencialmente y queremos que quede, pues, aquí digitalizado para que los estudiantes permanentemente puedan beneficiarse de lo que tú conoces y sabes y manejas muy bien. Y bueno, pues lo que vamos a ver ahora contigo, y yo entiendo, es ver cómo asignarle un título a una investigación. Y me encanta que empiezas con esa frase. ¿Y qué nombre le pondremos? Porque efectivamente, a veces los estudiantes lo ponen de forma descuidada o inspirados en otras cosas distintas a lo que es la investigación, ¿no? Y tú nos vas a enseñar que el título no debe de salir por inspiración divina. Tiene que ser justamente por la investigación que se hace. Y pues nada, pues adelante, Blanca, me gustaría que nos empezaras a compartir algunas cosas. Pues muy buenos días, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en la Universidad de Guadalajara. Doctora Tania, Elena, muchísimas gracias por este espacio que pues igual y también para mí es de aprendizaje, es un aprendizaje continuo y de fortalecer también la metodología de la investigación y compartir con los estudiantes que se inician en este camino de la investigación y pues ayudarlos, invitarlos, motivarlos y compartirles de manera amigable algunas estrategias que los van a ayudar, que los van a conducir, que los van a guiar hacia una investigación eh, coherente, ¿sí? Coherente y pues amigable sobre todo el proceso de la investigación. Y pues sí. Parte de mi formación y de los cursos en los que yo he compartido, he recapitulado información y les comparto este tema precisamente. ¿Y qué nombre le pondremos? Entonces, para empezar, pues quiero decirles que todos somos investigadores, siempre estamos investigando en nuestra vida cotidiana. Si compramos un celular, preguntamos eh, el modelo, las capacidades, el costo, si compramos una computadora o si elegimos una carrera o una universidad, siempre estamos preguntando el costo, los tiempos, las formas de pago, de muchísimas cosas. Entonces, en nuestra vida cotidiana todos somos investigadores, pero lo hacemos de manera natural, ¿sí? Y bueno, la metodología de la investigación nos invita y nos proporciona pasos a seguir para guiarnos de manera científica, ¿sí? Y de manera direccionada, ¿sí? De manera consciente, ¿sí? Llevar a cabo ciertos pasos que nos ayudan y nos llevan a una investigación para obtener un resultado y que logremos satisfacer alguna necesidad o tomar decisiones para resolver un problema. Pues muy bien, sí, con mucho gusto les voy a compartir un formato muy sencillo y voy a agradecerte si lo podemos proyectar. ¿Cómo obtener un buen título de la investigación? Que puede ser para un artículo de una revista, para un capítulo de un libro o bien para una tesis. Este sencillo formato nos permite armar un buen título. ¿De qué manera? Bueno, pues dando respuesta a las siguientes interrogantes, ¿sí? Em, para empezar, ¿dónde se está presentando ese problema? ¿Sí? Hay que contestar dónde se está presentando ese problema. ¿En la universidad? ¿En una empresa? ¿En qué ciudad? ¿Sí? ¿Quiénes tienen ese problema? ¿Los estudiantes, los obreros, los empleados, los gerentes o los procesos? ¿Y cuál es el problema que se está presentando? ¿Sí? También es muy importante tomar en cuenta las causas, o sea, ¿por qué se está presentando ese problema? ¿Qué lo está originando? ¿Sí? Y todo esto, ¿cómo se está proyectando? ¿Qué consecuencias tiene este problema?
Y al investigar todo esto, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Qué, qué propuesta, cuál es la propuesta que vamos a hacer al final de toda la investigación? Y para ello, para ejemplificar este sencillo formato que nos va a ayudar, que nos va a llevar de la mano, pues quiero compartirles ya un ejemplo, ¿sí? Aquí en la siguiente diapositiva, el siguiente paso, pues vamos a dar respuesta a esas interrogantes, ¿sí? El problema es la competitividad de las MIPIMES que tienen una nula creación de valor superior al cliente. ¿Quiénes lo presentan? Las MIPIMES comerciales. ¿En dónde? En la ciudad de Guadalajara, México. Este es un ejemplo que coincidió, ¿verdad? Realmente que estamos aquí en Guadalajara, Excelente coincidencia. realmente. Y bueno, las causas que aquí se están presentando, pues es un deficiente plan de mercadotecnia, específicamente las estrategias que no se están implementando adecuadamente, la falta de conocimientos y la planeación no estructurada. Esas son las causas que están presentes y de manera específica podemos decir que los elementos que están involucrados aquí pues son las estrategias, los conocimientos y la planeación, que más adelante vamos a analizar de manera específica. Y todo esto a dónde nos lleva, cómo se proyecta. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la baja competitividad, ¿sí? Entonces, al investigar esto, nos lleva a una propuesta. ¿Qué es lo que vamos a proponer? Pues el desarrollo de un plan de inteligencia competitiva y la implementación de estrategias de marketing. ¿Cómo quedaría integrado, cómo quedaría estructurado el título de la investigación? Ahí lo tenemos. Elementos de la mercadotecnia que influyen en la competitividad de las MIPIMES comerciales en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Sí? Entonces, eh, ya después de este análisis que nos permite obtener el título de la investigación, pues es muy importante porque claro que cada revista, cada congreso, cada evento tiene sus normas. Sin embargo, lo más común es que soliciten que el título de la investigación pues sea no máximo de 18 caracteres, ¿sí? O sea que las palabras que integran el título pues sean máximo 18 palabras, ¿sí? Hay que revisarlo. Hasta aquí, ¿cómo, eh, ¿cómo ves este instrumento, este formato, Tania? ¿Qué nos puedes complementar al respecto? La verdad, Blanca, me gusta mucho, me parece muy didáctico y claro, y muy apropiado, muy pertinente, porque un problema que tenemos con los alumnos es que y con todos los que hemos hecho un trabajo escrito, que iniciamos con un título, a la mitad de camino lo cambiamos y hasta el final lo precisamos. Y si desde el inicio de la investigación se tiene un título claro, por supuesto que toda la investigación va a ser clara. Por ejemplo, en el caso de los alumnos de doctorado, a veces a nosotros nos tienen que estar actualizando constancias de años anteriores porque estas tienen que coincidir con el título de la tesis. Y con los de doctorado sufrimos mucho porque a veces cada que presentan un avance tienen un título nuevo. Y curiosamente, antes de terminar, tenemos que corregir el título porque sigue desarticulado con el contenido. ¿Por qué? Porque a todos nos pasa lo que viste al principio, lo que pusiste, ¿no? ¿Y qué nombre le pondremos? Pensamos que es una cosa como de inspiración, que en ese momento usamos nuestra creatividad y damos un nombre, y no es así. Lo que nos estás mostrando es algo bastante importante para darle congruencia a todo el trabajo. El título es la parte medular porque es lo que va a permitirnos el desarrollo de todo lo demás. En realidad aprecio mucho este material y creo que es indispensable que los alumnos de licenciatura, de maestría y de doctorado tengan esto.
Y para nosotros, los que ya estamos haciendo investigación, lo que nos estás presentando es un recordatorio muy bueno, porque también a veces se nos olvida y también andamos bautizando de forma inapropiada. Muy bien, gracias, Tania. Pues vamos a continuar para ir complementando y fortaleciendo este formato, porque sí, como dices, es un punto de partida que debe estar bien cimentado. Es como que el cimiento, yo lo visualizo así, como que el cimiento de la investigación. Porque si ya tienes el tema claramente definido, claramente determinado, es la confianza y la seguridad del camino a seguir. O sea, ya estás firme que ese camino es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este siguiente paso vamos a ver de manera muy amigable, de manera muy fácil, cómo el título, y lo voy a mencionar de nuevo, el título que se obtuvo fue el siguiente: Elementos de la mercadotecnia que influyen en la competitividad de las MIPYMES comerciales en Guadalajara, México. Ese título que se obtuvo de las respuestas a las interrogantes anteriores también se convierte en la pregunta de investigación, ¿sí? Solamente que vamos a hacer, poner los signos de interrogación y agregarle una palabra que lo convierta en pregunta, como quién es, cuál es, de qué manera. En este caso, vamos a colocar la palabra cuáles. ¿Cuáles son los elementos de la mercadotecnia que influyen en la competitividad de las MIPYMES comerciales en Guadalajara? Ese mismo título se convirtió en pregunta de investigación y más adelante ese mismo título se va a convertir en el objetivo de investigación. ¿De qué manera? Pues solamente le vamos a colocar una palabra, ¿sí? Que lo convierta en el objetivo. ¿Qué es lo que quieres lograr? Pues describir, conocer, implementar, comparar, determinar. ¿Sí? En este caso le colocamos la palabra determinar y queda de la siguiente manera: determinar los objetivos de la mercadotecnia que influyen en la competitividad de las MIPYMES comerciales en Guadalajara. Y esto mismo se convierte en una hipótesis, ¿sí? Las estrategias, los conocimientos y la planeación son componentes que influyen directamente en la competitividad de las MIPYMES comerciales en Guadalajara. Entonces, aquí vemos ya consolidado un camino claro, un camino firme, un camino seguro hacia los siguientes pasos de la metodología de la investigación, ¿sí? Entonces, em, eso es una seguridad de que el camino es congruente, ¿sí? De que si estamos hablando de manzanas verdes, hay que hablar de manzanas verdes, manzanas verdes, manzanas verdes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si estoy hablando, ese es el tema, tiene que tener congruencia con la pregunta de investigación, congruencia con el objetivo de investigación, con la hipótesis, y más adelante vamos a ver otra parte también muy importante, pero bueno, hasta aquí. ¿Cuál es tu opinión con este avance de este ejercicio que nos invita a llevar un camino congruente y seguro en la investigación? Fíjate que dijiste cosas muy importantes y que ahí otra vez entra la practicidad de mirar con todo el detalle desde el principio cuál va a ser el título de la investigación. Porque no es solo la congruencia a un principio científico que hay que observar, sino también es algo muy práctico para el estudiante. Porque si la pregunta de investigación es distinta al objetivo y el objetivo tampoco concuerda con la hipótesis, pues yo siempre les digo a los alumnos, lo que ocurre entonces es que tienen tres trabajos de investigación en lugar de uno. Y luego entonces llegan angustiados a un segundo o tercer año de doctorado y sienten que no terminan. Tienen cantidad de páginas escritas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no tuvieron congruencia. Estos tips que nos estás dando son muy buenos porque si desde el principio tenemos la pregunta bien casada con el objetivo y con la hipótesis, por supuesto que también la tesis se va a llegar a fin
en buen tiempo. Es bastante bueno recuperar esta parte y ver que el título prácticamente lo es todo. Y contrario a lo que muchos piensan, el título no debe ser al final. El título es lo primero que se debe de poner cuando se trata de un proyecto de investigación. Así es, pues muy bien, más adelante vamos a continuar consolidando este ejercicio que también nos lleva a identificar las variables, ¿sí? Aquí podemos colocar las variables independientes que ya identificamos anteriormente, que son las estrategias, los conocimientos, la planeación y la variable dependiente en la competitividad. Y esto nos lleva a hacer hipótesis también de cada una de las variables. Por ejemplo, las estrategias de mercadotecnia influyen de manera positiva en la competitividad de las MIPYMES comerciales y así también de los conocimientos y de la planeación. Considero que es muy importante el identificar las variables. Claro que hay diferentes estilos de diferentes investigadores, pero de inicio esto está fabuloso porque ya te va direccionando sobre qué vas a investigar, ¿sí? ¿Cuáles son las variables independientes y cuál es la variable dependiente? Entonces, ya te va direccionando hacia el marco teórico también, hacia los antecedentes, ya te va direccionando hacia fuentes de información que te van a dar la respuesta, ¿sí? Te van a dar la respuesta a, por ejemplo, yo en clase les sugiero, los invito para que investiguen fuentes internacionales que hablan, qué dicen, qué han investigado acerca de tu tema. Mínimo tres, ¿verdad? Y luego más abajo poner fuentes a nivel nacional de nuestro país. ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué dice organismos nacionales acerca de tu tema? Y enseguida, ¿qué dice tu plan estatal de desarrollo, tu estado? Y así hasta llegar al contexto en el que te encuentras, ¿sí? La siguiente parte, pues, es buscar qué teorías hablan acerca de tu tema de investigación. Y más adelante, estas variables que ya tenemos identificadas, hacer una operacionalización de variables en donde hay que em, describir, hay que poner el concepto, qué son las estrategias, qué tipos de estrategias, conocimientos, la planeación, elementos de la planeación, qué es la competitividad. Entonces, eso nos va direccionando hacia qué voy a investigar, qué conceptos, qué teorías voy a investigar, ¿sí? Entonces, te va llevando de la mano, seguimos con esa congruencia, con esa direccionalidad de la investigación y también nos invita para investigar a través de diferentes fuentes qué otros autores han hablado acerca de esto, qué hallazgos han logrado, qué teorías también han investigado, cuáles son sus puntos de vista acerca de esto. Entonces, esto es muy importante porque nos sigue introduciendo al corazón de la investigación a través de toda la información que existe y otros modelos que se han manejado acerca de este tema. ¿Cómo ves, Tania, esta parte que también nos lleva de la mano prácticamente a otros procesos de la metodología de la investigación? Así es. Por ejemplo, aquí cuando pones las variables independientes y la variable dependiente, permite al estudiante hacer dos cosas. La primera, identificar realmente cuál es el método y las técnicas que necesita para su investigación, tanto para la recopilación de datos como para el procesamiento de los mismos. Y segundo lugar, lo del marco teórico, pues a veces les da mucho problema. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, ¿no? Si yo no hago este ejercicio que nos estás mostrando, es posible que corra el peligro de buscar todo lo que se ha escrito sobre estrategias. Pues hay desde estrategias financieras hasta estrategias en el deporte. Me pierdo en un mundo de información que me va a llevar a escribir, escribir, escribir sin encontrar realmente lo que quiero.
Pero con lo que has puesto, por ejemplo, ahora, pues si yo busco autores, yo buscaría aquellos que relacionan la estrategia con el conocimiento y la planeación para explicar la competitividad. Y eso ya me reduce mi marco teórico y garantiza que voy a hacer un marco teórico que me permita reconocer hasta qué grado estoy en la frontera del conocimiento. A mí me encantaría que todos los estudiantes se quedaran con esta imagen y que en esa imagen dibujaran su propio trabajo de investigación antes de hacer el marco teórico, para que cuando busquen y lean y resuman, lo hagan justamente descartando aquello que no pertenece a su trabajo y no se pierdan tanto en tanto escribir, 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 y que a veces eso los desanima, porque hay que escribir mucho, pero hay que escribir mucho sobre nuestro fenómeno, no sobre todo lo que se haya hablado en la historia de la humanidad sobre una palabra o un concepto. Pues eso es, Blanca. Muchísimas gracias por el aporte que nos estás dando. Es muy, muy, muy bueno. Muy bien. También, antes de continuar, me gustaría comentar que esa parte importante de poder tener claras las variables nos va a llevar, aparte de describirlas o conceptualizarlas, nos va a llevar también a definir cómo se van a medir, qué escala se puede utilizar y ya desde ahí nos va encaminando hacia un instrumento de medición, ¿sí? Entonces nos va encaminando hacia otros procesos dentro de la investigación. Muy bien, podemos continuar con otra parte importante y va un poquito más enfocado ya al artículo científico y son algunas recomendaciones muy generales, aunque sabemos que cada revista, cada congreso tiene sus normas, son recomendaciones generales. El resumen se sugiere de 100 a 150 palabras y eso varía dependiendo del evento, de la revista, del libro. En la introducción se sugieren 1000 palabras. En el marco teórico, pues sí, puede variar de 1000 a 1500 palabras. La metodología de 800 a 1000 palabras. Los resultados de 1000 a 1500 palabras. La discusión y resultados de 1000 a 2000 palabras. Agradecimiento de 50 palabras, aunque no todos piden un agradecimiento. Va a depender del evento, del libro, de la revista. Las referencias en el artículo científico, pues se piden de 20 a 50 eh, referencias, ¿sí? Y pues anexos de acuerdo al tema que se maneja. En la siguiente diapositiva me parece también muy importante manejar los tiempos gramaticales correctamente, ¿sí? Entonces, es algo que a veces lo dejamos de lado y a la hora de enviar el documento, pues sí nos pueden hacer algunas observaciones al respecto. Entonces, esto es parte de un curso que también tomé en otro país y bueno, yo quiero compartirlo. Todo esto no es nada nuevo, no es mío. Es algo que yo he aprendido, he estudiado y también me lo han compartido y de igual manera lo ofrezco, lo comparto. Perdón, para el resumen se sugiere manejarlo en tiempo pasado, ¿sí? Por ejemplo, la investigación realizada fue con el objetivo de o para, ¿sí? O sea, revisar, leer, volver a leer y asegurarnos de que el resumen está escrito en tiempo pasado, ¿sí? La introducción, pues se escribe en tiempo presente. El marco teórico se escribe también en tiempo presente. La metodología es muy importante también y se escribe en tiempo pasado porque pues la metodología va a explicar el camino que se siguió, todos los pasos que se llevaron a cabo para realizar esa investigación es en tiempo pasado. Los resultados se explican en tiempo presente y la discusión, así como los agradecimientos en tiempo presente. Y pues bueno, este es algo simple que a veces lo dejamos de lado, pero finalmente pues es muy importante. Y pues sí, reafirmar y recomendar e invitar a los estudiantes para revisar o
trabajar en colaboración con otros compañeros que lo lean, porque a veces como es algo propio, pues no tenemos a veces la capacidad o la habilidad o ya estamos tan acostumbrados a un estilo que si otra persona lo lee, pues es mucho más fácil detectar una palabra que no está correcta o alguna sugerencia o alguna modificación. Y bueno, pues nos invita también a tener esa humildad, ¿verdad? Y esa apertura para poder apreciar y recibir, aceptar otras recomendaciones para mejorar esa calidad en la investigación. ¿Tú cómo lo percibes o qué nos puedes también? Sé que tú tienes una amplia trayectoria también y para mí es muy importante y es de aprendizaje también lo que tú nos puedas comentar, Tania. Mira, casi mi inicio de como investigadora fue mi inicio también como editora científica. Y te quiero decir que hay algo que se llama ceguera de taller. Cuando yo soy editor, con tranquilidad y con toda claridad veo todas estas cosas cuando un autor comete los errores. Pero como autor a veces cuesta trabajo. Entonces este instrumento que nos estás compartiendo nos ayuda a todos, no solamente a los estudiantes, sino en verdad, aquí sí, a todos los que escribimos nos permite tener una visión pragmática y clara de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar. Por ejemplo, uno de los errores que tenemos en el idioma español es que a veces en un párrafo usamos los tres tiempos. Comenzamos hablando en pasado, metemos el futuro y luego el presente. Y a veces por hacer eso incluso no completamos las ideas. Empezamos con puntos y comas, usamos las comas, como que nos da miedo usar los puntos seguidos y son párrafos que a veces no son comprensibles. Y no se diga si es un artículo que tenemos que postular en inglés. Cuando pedimos la traducción, pues claro, la persona que le vamos a pagar, le pagamos por traducir al inglés, no por corregir en español. Y a veces esas traducciones quedan poco claras y entonces ya no cumplimos el proceso de comunicación científica que queríamos, porque si no hay claridad, no hay comunicación científica. Y lo cierto es que todo aquel que hace un trabajo de investigación, ya sea tesista o ya sea un investigador que ya está en una universidad trabajando, todos tenemos que comunicar nuestros resultados. Por eso es muy importante que tengamos este tipo de eh, estrategias, tips que nos estás dando para que podamos tener éxito en ello y también sea disfrutable, porque tanto la tesis como escribir un artículo deben de ser cosas que nos agraden. ¿Cuándo no nos agrada hacer algo? Pues cuando no tenemos la comprensión completa de lo que va a hacerse y por tanto hacemos un doble esfuerzo innecesariamente o triple esfuerzo y además nos frustramos porque no obtenemos los resultados que quisiéramos. En realidad, Blanca, todo esto ayuda a que veamos la investigación con una cara más optimista y sobre todo que nuestros estudiantes no solo hagan una maestría o un doctorado para completar una tesis y ya, sino que en el camino de su actividad, ellos mismos por iniciativa propia puedan presentar artículos que finalmente esos artículos de comunicación les van a ayudar a tener mayor claridad de sus avances y le va a abonar calidad a su investigación. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Tania, por esta oportunidad. Para mí es una alegría y es un gusto, ¿verdad? Poder compartir esta información. Ya para terminar, aunque no es parte del tema, de elegir el tema, pero sí reafirmar los tipos de investigación, porque también he observado en trabajos de los alumnos que no, se confunden con los tipos de investigación. Entonces, de manera muy general, mencionar que la investigación, pues, de acuerdo a al propósito, puede ser una investigación teórica, puede ser aplicada, puede ser una investigación de tipo aplicada científica o tecnológica, que puede ser de acuerdo a su profundidad también, puede ser con un enfoque exploratorio, descriptivo, explicativo, o puede ser también de acuerdo a a los datos, o sea, a los datos que se manejan, que puede ser una investigación con un enfoque cuantitativo o cualitativo, o puede ser mixto, y que según al manejo o la manipulación de las variables, pues puede ser una investigación experimental o, o no experimental, que de acuerdo a
a su inferencia, puede ser deductiva, puede ser inductiva, de acuerdo a su temporalidad también, si es una investigación a través de diferentes análisis, a través del tiempo, de los años, puede ser una investigación de tipo longitudinal o transversal. Entonces, todo esto nos ayuda, como decía hace un momento, a darle direccionalidad y a utilizar las palabras correctas de acuerdo al tipo de investigación, ¿sí? Que no quiere decir que si es una investigación, por ejemplo, teórica, descriptiva o explicativa, no tenga que mencionar números, ¿sí? Aunque su esencia no sea cuantitativa, puede mencionar datos, ¿verdad? Porque está recabando información de lo que se ha escrito, de lo que se ha hecho con respecto a su tema. Y pues última diapositiva también me parece muy importante, porque a veces los alumnos creen que si, ya puse que es una investigación teórica, pues ya no puedo poner números, ¿verdad? O ya puse que es una investigación cuantitativa, pues no puedo eh, hacer una intervención a través de una entrevista o a través de un focus group. Entonces, es muy importante que conozcan todos los tipos de investigación y que se vayan apropiando dentro de su proceso de qué es lo que quieres lograr y qué tipo de investigación, qué enfoque necesitas para poder lograr esos objetivos, qué tipo de instrumento, así como vimos las variables, te va a encaminar a identificar los indicadores para elaborar las preguntas enfocadas a investigar tu tema. Y pues bueno. Esta es la última diapositiva. Sabemos que la metodología de la investigación es muy amplia, pero con estas sugerencias, pues nos invita de manera dinámica, de manera amigable, de manera que nos invita a interactuar, o sea, a comentarlo, investigarlo y elaborar un ejercicio práctico que nos lleve a consolidar esa información, hacerla propia y poder aplicarla, cada uno de acuerdo a su estilo, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su perfil, y pues aplicar a la investigación que tenga en ese momento. ¿Cómo ves, Tania? ¿Qué nos puedes concluir con esta diapositiva? Pues creo que esta diapositiva guarda mucha relación con la que vimos donde venían las variables, las variables independientes y la variable dependiente. Y es muy bueno que el alumno lo tenga claro porque a veces los alumnos se van directamente a libros de texto y copian lo primero que encuentran. Eh, la verdad es que mi experiencia como editor científico es que a veces me postulan muchísimos artículos, no a veces, muchas ocasiones me postulan artículos científicos que en la parte de metodología me ponen, es un artículo correlacional de corte transversal y en automático ya sé que van a citar un libro de texto y ves la información que ellos tienen, ves el método que utilizaron, los caminos que siguieron y no tiene nada que ver con esas frases. Simplemente el alumno lo coloca porque se ve la necesidad de usar estos términos porque consideran que al usarlos le están dando formalidad a su trabajo. Cuando es al revés, la verdadera formalidad o la verdadera certeza científica en un trabajo es escribir con, ¿cómo se dice? Con franqueza de expresión qué es lo que tú hiciste dentro de tu investigación. Y creo que esto que tú me estás poniendo aquí en esta tabla que nos estás compartiendo sobre tipos de investigación, le permite al estudiante ver con más sencillez esta parte y entonces colocar lo que realmente hizo, no colocar lo que todo el mundo coloca ante una necesidad. Eso no significa que no tenga un trabajo correlacional, probablemente lo tenga, pero significa que aquel que no lo tiene, pues no va a empezar la parte de método con esa frase. O incluso el que sí está trabajando algo relacional, pues no va a empezar tampoco con esa frase. Va a empezar con otros términos donde se muestra que sabe dónde está parado frente a su fenómeno de estudio, hacia dónde se dirigió, ¿verdad? Y dónde comenzó. Dónde comienza, dónde se dirige y ahora dónde está.
parado. Lo dije al revés porque efectivamente cuando ya se escribe en un artículo, casi siempre comienzas diciendo, mira, llegué aquí, ahora cómo llegué, y entonces ya vas dando el camino y dices, ¿dónde estaba? ¿Sí? Pero esa claridad se da con la tabla que me estás mostrando, con la gráfica que estás mostrando, porque está sencilla y si el estudiante o el escritor, el autor, relaciona esta tabla con la que pusiste antes, me voy a permitir regresarla. Si esta última tabla lo relaciona con esta de aquí, lo va a tener claro. ¿Por qué razón? Porque no siempre las variables son medibles. Y cuando no son medibles, te tienes que cuestionar qué otras formas tienes de comprenderla o cómo lograste comprender esta relación en una realidad. Y es cuando entran los otros puntos que mencionaste. No todo trabajo tiene que ser cuantitativo. De hecho, realmente la investigación no avanza por simplemente enumerar. El numerar, el medir, nos da una comprensión de la realidad, pero realmente corresponde al ser humano a través de su razonamiento y su experiencia crear el nuevo conocimiento. Pues muchas gracias. Regresamos a la última gráfica y pues no sé, Pues, algo más que nos quieras compartir, cuéntanos más cositas. pues ya para terminar, quiero compartirte que recién acabo de terminar una certificación internacional en evaluación por pares Wow. en Argentina y una de las recomendaciones o de los puntos importantes en la evaluación de un artículo que ya que se analiza todo un artículo, claro que hay observaciones con respecto a todo lo que hemos estado comentando y pudiéramos decir que serían artículos aceptables con menores o mayores recomendaciones, pero sí en la parte de la metodología sí se mostró de manera muy clara y determinante que si la metodología no está relacionada con la investigación, el artículo automáticamente se rechaza Claro, porque tendría que darle recomendaciones para que hiciera toda la investigación de nuevo. Entonces, ahí es donde te topas y que dices, no hay congruencia, entonces se rechaza completamente el artículo. Por eso es muy importante dándole valor a todo lo que hemos estado comentando desde un principio con esos cimientos, desde determinar el título de la investigación y así como lo estuvimos comentando, pues es una gran oportunidad que proyecta y te garantiza de alguna manera la viabilidad de la investigación. Pues de mi parte eso es todo. Te agradezco muchísimo esta gran oportunidad. Sigo aprendiendo contigo y pues soy afortunada realmente de poder estar contigo.